La crisis de 1929 y su impacto en la política europea, el surgimiento de regímenes nazifascistas como causa de la Segunda Guerra Mundial. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial fue un complejo proceso, plagado de frustraciones, errores de todo tipo y tremendas crisis económicas. En definitiva, un periodo histórico convulso calificado de entreguerras que no supo o no pudo resolver pacíficamente sus conflictos internacionales. El gobierno surgido de la derrota debía desmantelar su ejército, aceptar la clasificación de importantes recursos económicos y pagar a los vencedores las llamadas reparaciones de guerra, en virtud de los daños que aquellos habían sufrido durante la contienda. Estas reparaciones fueron sentidas por Alemania como especialmente injustas y ruinosas, además de ser inéditas en la medida en que durante cierto tiempo los vencedores se negaron a especificar el monto total con el que se sentirían reparados. Además de Alemania, otros países podían sentirse damnificados por el equilibrio del poder mundial que beneficiaba básicamente a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, en detrimento de otros importantes como Italia o Japón. Por su parte, la Unión Soviética, en su condición de único país comunista, era tratado como un enfermo infeccioso al que había que aislar del resto de Europa, mediante un cordón sanitario de pequeños y medianos estados. La brutal crisis económica mundial, que comienza con el crack de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929 se extiende rápidamente por todo el mundo y marca el inicio de una turbulenta década que desemboca en la guerra. Según Svenningsson, el periodo entre guerras puede considerarse como una prolongada crisis para la economía europea. La guerra creó una serie de desajustes e impedimentos a las relaciones económicas y con frecuencia destruía las dedicadas relaciones comerciales. Todo el sistema bancario, creditario y de la organización fue suspendido, controlado o modificado durante la guerra y fue necesario restablecerlo a las nuevas condiciones. La mayoría de las monedas europeas se encontraban con un muy bajo valor y muy inestable, Que se hacía aún más difícil por las grandes deudas internas, las deudas de guerra entre las potencias aliadas y las masivas reparaciones impuestas a los vencidos. A ello había que añadir que la modificación de numerosas fronteras europeas supuso la reforma de las relaciones comerciales y las líneas de transporte, las nuevas monedas y, en algunos casos, la replanificación total de los sistemas económicos. Como las economías estaban enfocadas a servir a la máquina de guerra, en ciertos sectores se registró una grave sobreexpansión en relación con las necesidades de la época de paz. Así, la construcción naval, el hierro, el acero, la ingeniería y el carbón experimentaron una expansión considerable durante el conflicto y en el decenio de 1920 apareció un exceso de capacidad. Nuevos adelantos técnicos o la aplicación acelerada de los existentes vinieron a aumentar el problema estructural y crear un exceso de capacidad de las industrias competidoras. La vida política y social no podía librarse de los efectos de una guerra de semejante magnitud. La mezcla de clases sociales en las filas de los ejércitos, la entrada de mujeres en las ocupaciones industriales, el fortalecimiento del sindicalismo y de la participación obrera en la industria, y el efecto igualador de los impuestos altos apenas podían dejar de surtir algún efecto en el conjunto de la sociedad. Este efecto halló expresión en las demandas de forma más democráticas de gobierno y de mayor igualdad, y aunque la respuesta no llegó a ser ideal, la mayor conciencia social facilitó la mejora de las condiciones de las clases menos afortunadas de la sociedad. A la larga, las clases bajas se beneficiarían de la creciente participación del Estado en los asuntos económicos y sociales. El conflicto dio a los gobiernos una experiencia considerable y por fuerza tenían que quedar algunos legados para el futuro. La guerra elevó los niveles tolerables aceptables de los impuestos. Peacock y Wiseman han demostrado cómo el cambio de situación favoreció unos niveles fiscales permanentemente más elevados en tiempos de paz debido a que la reducción de los altísimos niveles alcanzados durante la guerra resultó un consuelo suficiente para el sector contribuyente de la comunidad. La guerra debilitó la estabilidad de las estructuras sociales y el resultado neto de ello fue la concesión de más poder a las clases bajas. Las semillas de cambio se habían sembrado mucho antes de 1914, pero es indiscutible que hubiesen fructificado tan pronto, suponiendo que hubiesen fructificado alguna vez, de no haber sido por la guerra. Bulgaria tuvo más políticas que perjudican la iniciativa económica y paralizaron las fuerzas de la recuperación económica. Hungría produjo una dictadura comunista bajo Béla Kun en 1919. En Italia hubo una oleada de huelgas y los trabajadores ocuparon fábricas y grandes fincas agrícolas. El crecimiento del tamaño y la importancia de las organizaciones obreras durante la guerra
reforzó el poder de los trabajadores y dio origen a serios conflictos industriales en muchos países. 12 países europeos efectuaron reformas agrarias y se redistribuyeron el 11% del territorio total. Donde más tierras se distribuyeron fue en Letonia y en Rumania, y donde menos en Finlandia y en Bulgaria. Si bien el campesino adquirió una mayor participación en la tierra, los cambios, al igual que muchas otras reformas, no trajeron consigo beneficios económicos inmediatos. Terminó la Primera Guerra Mundial, existe un periodo entre guerras abarcado desde 1919 a 1939, mientras Europa trataba de recuperar su economía frente a las pérdidas. Estados Unidos y Japón aceleraron su crecimiento económico. Durante la guerra, los gobiernos invirtieron la mayoría de sus recursos en intervención bélica. Así, la burguesía se fortaleció. Otro factor que influyó fue la ideología. En dicha década, la industria y la agricultura de Europa se restablecieron. Fue así como Estados Unidos dejó de vender sus productos. Estados Unidos se coloca como potencia mundial, pero al finalizar la década de 1920 cambia la situación y es así como se da la Gran Depresión, ya que impedía un ambiente político sano, y es así como Estados Unidos abastece con productos y dinero a los países europeos. Es así como Europa satisface su producción, presentándose de esta manera la sobreproducción. Los empresarios, al contraer deudas y contratar créditos, se declararon en quiebra, y es de esta forma en que el 24 de octubre de 1929 cae la Bolsa de Valores de Nueva York. Incluso las empresas no hacían nada más que perder dinero. De esta manera, los accionistas intentaron vender sus participaciones, pero nadie quería comprarlas, así que se generaron despidos masivos. También la quiebra de empresas y particulares provocó que no se pagaran los préstamos bancarios y los bancos se quedaran sin dinero. Entonces, los ahorradores entraron en pánico y se aglomeraron en los bancos tratando de sacar su dinero, provocando así la ruina del sistema financiero. Este conjunto de circunstancias dio origen a la Gran Depresión, siendo una prolongada disminución de las actividades económicas. La Gran Depresión se desarrolló aproximadamente hasta 1935, afectando tanto a la economía estadounidense como la de aquellos que tenían negocios con empresas de ese país. La del 29 se considera la primera gran crisis global del sistema capitalista y un factor determinante en el estallido de las grandes contiendas militares de la época. Esta crisis trajo consigo diversas dificultades para todo el mundo y al mismo tiempo se comenzaba a cuestionar el sistema capitalista que se estaba implementando. Quizás la consecuencia más grande que trajo esta crisis es, sin lugar a dudas, el tema del paro a nivel mundial. Eso quiere decir que durante este periodo muchas personas perdieron sus empleos y las pocas que lograron mantenerlos lo hicieron a base de una pérdida económica bastante importante y significativa. Cabe señalar también que durante ese periodo la pobreza económica persistió en la economía norteamericana, tanto en ciudades como en campos. Al esperarse, el dólar se redujo a una cantidad considerable. Cabe señalar que, como se ha mencionado anteriormente, Estados Unidos en estas épocas se estaba convirtiendo en un país en vías de potencia. Esto debido a los daños ocasionados por la Primera Guerra Mundial en toda Europa, por lo que muchas de las economías o las principales economías del mundo tenían inversiones importantes en Estados Unidos, específicamente en la zona de Wall Street. Lo importante de esta situación es el comercio internacional, ya que este se empezó a reducir después de la crisis del 29, debido a todos los efectos tanto en Estados Unidos como en Europa, más que nada económicos, por supuesto. La recuperación económica para Estados Unidos comienza a partir de 1933. Sin embargo, los estragos de esta siguen repercutiendo en la economía norteamericana hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. Ante esta situación, como se ha comentado anteriormente, Europa tiene un impacto bastante grande respecto a la crisis económica, en especial en países como Alemania o Austria. El dólar comienza a tener un declive bastante considerable debido a la crisis. Mientras tanto, en Europa comienza a haber una cierta preocupación debido a esta situación, ya que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, comienza a potenciarse
un país generador de economías estable, por lo que muchos países europeos tenían concentrados sus recursos monetarios en la zona de Wall Street específicamente. Por lo tanto, al llegar la crisis de 1929, estos países europeos comienzan a sentir los estragos de la crisis y a tomar medidas proteccionistas en cuanto a esta. Estados Unidos, posterior a esto, va a presentar una baja en sus precios considerable debido a esta misma situación. Esto va a generar que países europeos tomen la misma decisión de rebajar sus precios para ser competitivos en los mercados internacionales. Por supuesto, esta fricción económica también va a generar una reducción importante en el tema de comercio internacional. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias ante esta situación? Primeramente, se debe mencionar el paro mundial. ¿Qué fue esto? Fue uno de los estragos o consecuencias que más perpetuaron en la sociedad norteamericana, ya que se calcula, según estadísticas, que en este periodo hubo cerca de 40 millones de desempleados. También tiene que ver la reducción demográfica durante este periodo, ya que, como se puede imaginar, la tasa de natalidad bajó a niveles impresionantes, así como las tasas de mortalidad infantil y senil aumentaron en un número bastante considerable. Y por último, las desigualdades tanto económicas como sociales se acentuaron aún más, generando desconfianza y posteriormente crisis en negocios y patrimonios en la sociedad en general. Tras la crisis de 1929, muchos países se volcaron hacia regímenes totalitarios para salir de esta catastrófica situación financiera en la que se encontraban. Sin embargo, Estados Unidos decidieron apostar por un cambio en la política de la nación y las elecciones de noviembre de 1932 las ganó el demócrata S.D. Roosevelt. El Partido Demócrata era conocido por realizar una política económica intervencionista, por lo que el nuevo presidente tenía como objetivo frenar las consecuencias negativas que se habían producido tras el crash bursátil 3 años atrás. Roosevelt se rodeó de un equipo de políticos liberales y reformadores que tenían como inspiración las teorías del economista inglés John Keynes. Por lo tanto, abogan por una nueva distribución de las rentas llamada New Deal, que reduce la capacidad de producción mientras aumenta el poder adquisitivo. Hay tres medidas principales que se engloban mediante este cambio de rumbo. Primero están las medidas financieras, con el fin de detener la cadena de quiebras bancarias. Autorizan a la Reserva Federal a conceder a los bancos créditos sobre títulos y efectos descontables. También tiene un apartado social, la lucha contra el paro. Combinado con esta política, se empezaron a realizar grandes obras públicas en las regiones más atrasadas del país. En la parte negativa se generó un déficit presupuestario que acabó desapareciendo con la recuperación del país. Roosevelt vuelve a ganar en las urnas en 1936 y decide crear 3 leyes nuevas. La segunda AAA, Ley de Agricultura, el National Labor Relations Act, que fijaba el poder sindical, y el Fair Labor Standard, que fijaba el marco laboral de los contratos y 40 horas de trabajo. Con esta nueva legislación se obligaban a reducir la producción agrícola y a iniciar, mientras que se fijaban nuevas rentas más solventes. Las consecuencias del New Deal se han percibido hasta nuestros días. Las empresas estadounidenses han tenido unas estructuras sólidas durante décadas. Se incrementaban las competencias del Estado federal frente a los distintos estados, al margen del aumento de la libertad y de la empresa. En definitiva, para 1940, la situación se había reducido casi totalmente. Y aunque se estaba lejos de recuperar la posterioridad, lo cierto es que Roosevelt salvó el capitalismo americano mediante esta nueva ley. Los Estados Unidos aplicaron una ley hasta el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, cuando consiguieron que esto le otorgaría la hegemonía de todo el país hasta toda la mitad del siglo XX. Concluyó con el desmoronamiento de las
que dieron pauta a la caída definitiva de los regímenes autocráticos de Alemania y Austria-Hungría. Salvo en la URSS, el sistema político democrático pareció consolidarse tras el conflicto. Los estados de la Europa, tanto occidental como oriental, adoptaron constituciones democráticas. Las constituciones recogieron derechos tales como el sufragio universal, masculino y femenino, así como las mejoras laborales. La jornada disminuyó a 8 horas, medidas de carácter protector en caso de enfermedad, vejez. Sin embargo, la forma en que se rescató la agudización de las tensiones sociales, el temor que suscitó el éxito de la Revolución Soviética, así como las consecuencias de la crisis de 1929, todas ellas tuvieron un denominador común: la estrechez del marco político e ideológico. No daban las respuestas más adecuadas para los problemas que surgían en la sociedad de masas. Todo esto impidió el fortalecimiento de las vías democráticas y alentaron las tendencias autoritarias. Mientras en las artes, las humanidades y las ciencias generaban cambios, las posiciones políticas se extremaban cada vez más. Distintos movimientos políticos, artísticos, exaltaron la violencia, por ejemplo, el surrealismo, que influyó en la literatura, basada en la tecnología, como la violencia. Todas estas manifestaciones del Estado liberal fueron la progresiva disociación entre el nacionalismo y la democracia. Por otro lado, prevaleció la visión de que un pueblo era incapaz de gobernarse a sí mismo, por teóricos, políticos y líderes autoritarios. Todas estas ideas fueron recopiladas por algunos oponentes a la democracia para justificar varias formas de dictadura y de gobiernos unipartidarios. En 1929 el parlamentarismo había quedado combinado a Francia, Gran Bretaña, Escandinavia, los Países Bajos, Checoslovaquia, Suecia. Incluso en estos países no gozaba la democracia de buena salud, suscitaba ya un poco de crisis. Aunque esto fue un fenómeno general y se puede explicar de manera general, se dice que cada una de las naciones tuvo sus características en específico. No todos los estados se encontraban en igualdad de condiciones y la crisis se desató de diferentes modos. Se puede decir siquiera que funcionaron de manera evolutiva semejante. Todo esto seguía siendo un mosaico de nacionalidades heterogéneas. Esto generó una diversidad de comportamientos que generó un creciente divorcio entre el poder con tendencia a la democracia y el ordenamiento diferente. La crisis del parlamentarismo y la identificación entre Estado y sociedad favorecieron el intervencionismo estatal, lo cual generó la entrada de los fascismos y los nazismos. En un contexto social y político, se generó el comunismo político influenciado por el bolchevismo, enfocado a las minorías nacionales. Las acciones desestabilizadoras arrumbaron definitivamente todas las expectativas democráticas. Este tipo de regímenes están denominados por el fascismo italiano de Mussolini y el nacionalsocialismo de Hitler. Ambos estaban estrechamente vinculados, haciendo uso continuo de la violencia, la guerra. Mientras que Hitler llegó al poder de una forma legítima, Mussolini lo hizo de una forma de golpe de Estado. Ambos prometían la salida de las crisis, hacían uso de la superioridad racial, despreciaban la oposición en contra de razas
ideologías, cultura, sometieron a los demás, discriminando a todos los históricamente menospreciados. Un punto contraproducente de todo esto es que los entes que debían garantizar la paz y teóricamente llevaban las riendas del mundo permitirían la existencia de estos regímenes y las atrocidades que cometían, aun cuando afectaban a las propias potencias mundiales. El inicio de la Segunda Guerra Mundial suponía la supremacía sin límites de las potencias del eje y la determinación de las democracias a no seguir cediendo y mostrándose blandas. Además significaba un periodo que teóricamente pacífico, conocido como entrega